Dios les bendiga. Gusto verles a cada uno el día de hoy. Esta tarde quiero hablar contigo acerca del tema titulado Deja que el Señor te guíe. Deja que el Señor te guíe. Deja que el Señor te guíe. Hay veces que nosotros, en medio, hermano, de lo que nosotros atravesamos, tomamos las cosas tan en serio que queremos nosotros precipitarnos a poder ver la manera de cómo resolver la situación que enfrentamos. Y porque somos nosotros muchas veces los que andamos buscando la manera de solucionar las cosas, nos frustramos cuando la solución no llega. De manera que volteamos al Señor y en medio de lo que estamos enfrentando, esperamos que sea el Señor el que conteste, pero que conteste ya. Y cuando Él no lo hace, cuando nosotros queremos y a la manera que nosotros queremos, entonces sí, como que hay algo por dentro que nos explota y queremos colgar la toalla y voltearle la espalda al Señor inmediatamente porque no me contestó cuando yo quise y de la manera que yo quise. Yo sé que aquí no pasa con muchos, pero estoy hablándoles por ahí de algunos que sí. Y viene ese nivel de frustración en nosotros porque pensamos que aquella cosa que estamos atravesando nosotros se convirtió en una situación que ahí nos quedamos atorados. Y hay muchas cositas, hermano, por las que nosotros atravesamos, que hay veces se convierten en cosas en las que nosotros nos quedamos atorados en ella. Hay cosas que se atraviesan, que nos tropiezan, y a través de que me tropecé en aquello, me quedé en aquello. Una persona que se caiga a una alberca llena de agua, no se ahoga. La persona se ahoga si se queda adentro todo el tiempo, no sale. Pero que una persona caiga en la alberca llena de agua, no hace que la persona se ahogue si se sale. Es cuando se queda dentro del agua que se ahoga. Que las cosas a nosotros nos tropiecen, eso no nos tumba. Lo que nos tumba es que lo queremos allá abajo. Por eso es que esta tarde, parte de lo que quiero poder venir a depositar en ti es: cada uno necesitamos dejar que el Señor nos guíe. Todos vamos en una jornada, y en esa jornada, en ese camino, necesitamos nosotros de la guianza del Señor. Hay tropiezos, hay desvíos, hay rivalidades, hay controversias, hay enfrentamientos. Necesitamos ser guiados por el Señor. Pero eso solamente sucede si yo lo dejo a Él que me guíe en el transcurso de esa jornada, de esa trayectoria. Por eso es que esta tarde es necesario que podamos nosotros no solo escuchar, sino venir a determinarnos de que yo necesito dejar que Él me guíe. Hay decisiones precipitadas que nosotros tomamos en medio de las circunstancias. Hay decisiones que nosotros tomamos en el momento que son decisiones equivocadas. Es más, aquí en paréntesis, déjame decirte, nunca vengas a tomar una decisión grande en medio de una crisis. En medio de un enojo, no vengas a decir aquello que no tienes que decir. Al ratito te vas a arrepentir de ello. No vengas a tomar una decisión grande en medio, oye bien, de una circunstancia adversa. Siempre va a ser la decisión equivocada. Por eso es que necesitamos nosotros dejarnos guiar por el Señor. Es más, voltea a la persona que está enseguida de ti y dile: hay que dejarnos guiar por el Señor. Mira, en la Biblia hay un personaje. En la Biblia hay un personaje que, de acuerdo a lo que la Biblia dice, nos describe que está lleno del Espíritu Santo y sabiduría.
Y este personaje lleno del Espíritu Santo y sabiduría viene a ser seleccionado por los discípulos, por los apóstoles, como uno de los 7 discípulos. Si parte de lo que estaba pasando es que los 12 apóstoles en la iglesia estaban dedicando demasiado tiempo para las viudas y estaban consumiendo demasiado tiempo en venir a dedicarles tiempo a las necesidades y a todo lo que las viudas necesitaban en la iglesia. Y dice la Biblia que tuvieron ellos que venir en ese grupo de liderazgo a decidir que ellos necesitaban enfocarse en otras áreas más específicas de la iglesia que en ese ministerio. De manera que seleccionaron a 7 discípulos con ese objetivo. Y el criterio era personas llenas del Espíritu Santo y sabiduría para tratar en ese ministerio de la iglesia. Y entre ellos se encontraba este personaje del cual tú no oyes mucho hablar. Es un personaje que oye lleno del Espíritu Santo y sabiduría, que es seleccionado entre ese grupo de 7 con el objetivo de venir a tratar en el ministerio de las viudas ahí en la iglesia. Sí, pero el Señor tenía un plan todavía más grande para él. Tiene un corazón noble y dispuesto a servirle a Dios en lo que sea y donde sea. Y déjame decirte, cuando el Señor encuentra un corazón dispuesto, siempre hace algo grande con ese corazón dispuesto. Yo no sé si han notado, pero la Biblia no anda buscando qué tanta sabiduría, qué tanto entendimiento, qué tanto. Él anda buscando corazones dispuestos. Y cuando encuentra corazones dispuestos, no viene a ver qué tanta experiencia tú tenías en esto. Mira, ponte a ver el llamado que hizo sobre Noé. ¿Cuánta experiencia tienes, Noé, tú en construir una barca? Absolutamente ninguna. ¿Cuántas veces te has subido a una barca para ir a navegar una embarcación grande? Absolutamente ninguna vez. Ah, bueno, tú dices, eso te califica. Vas a construirme el arca. Y óigame, la única que va a sobrevivir sobre este planeta, y esa fue la que construyó. Si el Señor no anda basado en cosas que nosotros buscamos. Viene este hombre, este personaje, dispuesto, óigame, a hacer una alianza, un pacto con Dios. Y una cosa que es muy evidente en este personaje es que tiene un corazón tan noble y un oído tan presto que cada vez que hay dirección de Dios, él se deja guiar por el Señor. Si no, muchos hemos escuchado de él. Su nombre es Felipe. Él era uno de esos 7 discípulos en la iglesia primitiva. El capítulo 8 del libro de los Hechos, el capítulo entero está enfocado solamente en Felipe. Si no has leído de él, cuando llegues a casa, lee ese capítulo 8 y vas a enterarte un poquito más acerca de este personaje que te estoy hablando, de Felipe. La Biblia nos enseña, hermano, que allí en la iglesia, en Jerusalén, era donde estaba la iglesia, ahí era donde estaban los apóstoles, ahí era donde estaba viéndose la manifestación del Espíritu Santo obrar en la iglesia. Ahí es donde nosotros vimos que Pedro predicó una vez y oye, 3,000 personas se convirtieron al Señor. Un hermano dijo en una ocasión, nosotros hoy en día estamos en mejor condición que en la iglesia primitiva. Pedro predicó un sermón y 3,000 se convirtieron. Nosotros ahora predicamos 3,000 sermones y uno se convierte. Mire, estaba habiendo movimiento y las autoridades estaban viendo cómo aquella iglesia primitiva estaba impactando y revolucionando la ciudad de Jerusalén. Entonces vienen a poner un alto y hay un individuo llamado Saulo que viene a instigar una persecución tremenda dentro de la iglesia. La Biblia nos enseña que fue ahí donde vinieron y
a Esteban, uno de los fieles en la iglesia primitiva, fue apedreado. Y allí estaba Saulo aprobándolo todo. Dice la Biblia que vino tal persecución que vieron que no solamente Esteban, vamos detrás de los demás en la iglesia. Y andaban buscando a aquellos de la iglesia para venir a hacer lo que hicieron con Esteban. De manera que la Biblia nos enseña que había una persecución tal que los de la iglesia se tuvieron que dispersar, tuvieron que huir, tuvieron que irse a diferentes lugares porque andaban buscándolos, no con el objetivo de orar por ellos, sino de degollarlos a ellos. Así que la iglesia se dispersó y muchos se fueron para diferentes partes. Y a uno de los que andaban buscando era Felipe. Y hay esa grande persecución allí en la iglesia. Y tú lees en la Biblia que Saulo era uno de los líderes que andaba, mira, de casa en casa, acechando a los de la iglesia. Y oye, golpeándolos y mandándolos a la cárcel. Andan buscando a Felipe en toda esa persecución que se está llevando a cabo. Y mira, una cosa que yo noto aquí es que Dios no vino inmediatamente a abogar por Felipe. Dios no vino y mandó ángeles del cielo para que defendieran a Felipe. No le dio revelación de mira, haz esto y haz lo otro, una estrategia. El conflicto, la persecución, lo que está pasando, las circunstancias adversas que están pasando allí en su pueblo en Jerusalén, lo forzan a él a salir de su pueblo, a huir de donde se encuentra. La adversidad, la persecución. Como resultado de eso, se va. Y dice la Biblia que llegó a Samaria. Se fue de Jerusalén y se fue a Samaria. Y allá donde andaba en Samaria, ya que estaba ahí, mira, no se pone Felipe a lamentarse. Sí, mira, Señor, tan pronto y decidí venir a acudir al llamado. Apenas si estaba yo viniendo a ser efectivo en el ministerio, en el área donde me llamaste. Apenas está tu propósito desenvolviéndose en mí. Y mira la adversidad, la persecución que se levanta. Ahora, hasta de mi casa me tuve que ir. No va por tu culpa, Señor. Sí, porque la razón que tuvo que huir de ahí es porque ha acudido al propósito, al llamado que Dios tiene en él. Si él no acude al llamado que Dios tiene, hay paz ahí en el pueblo, ahí quédate. Pero es debido a que acudió al llamado de Dios que ahora tiene que huir de ahí. La mentalidad de Felipe no fue de venir a quejarse o de venir a darle la espalda a Dios. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, Señor, estas son las recompensas de los que te sirven a ti. Mejor aquí terminamos el trato. Tú por tu lado, yo por el mío, Señor. Si esta es de la manera que paga. Pero Felipe no toma esa actitud. Llega a Samaria y dice la Biblia que lo primero que Felipe hace al llegar a Samaria, dice, les predica de Cristo. Si allá en Jerusalén ya estaba predicando y tenía el ministerio de las viudas, pero les predicaba a todos de Cristo también. Pero viene esa persecución ahora. Llega a Samaria y dice, y les predica de Cristo. Y empieza a hablarle cada oportunidad que tiene allí en Samaria, empieza a predicar de Cristo. Y la Biblia nos enseña, hermano, que empieza la gente a escuchar a Felipe. El mensaje que Felipe trae, de que Cristo sana, de que Cristo salva y de que Cristo viene otra vez. Les habló de Cristo. Oye, Felipe, ¿qué no es esto lo que te metió en problemas allá en Jerusalén? ¿Para qué hacerlo también aquí? ¿Para qué te las buscas? Si Felipe tiene un mensaje que pregonar, y si no se pudo en Jerusalén, ahora aquí en Samaria sí lo hago, aquí sí se puede. La Biblia nos enseña que hay multitudes que empiezan a escuchar y a creer el mensaje de aquel Cristo que Felipe predica.
Mira aquí en paréntesis, tú no te pares de predicar ese Cristo. Mira, tú no te vengas a colgar la toalla en medio de esa adversidad que tú enfrentes, en medio del conflicto, en medio de la adversidad, en medio de lo que tú estás enfrentando. Tú sigue haciendo lo que Cristo te llamó a hacer, porque Él sabe, óyeme bien, cómo ver por el bienestar de los suyos. Él empieza a predicar de Cristo y aquellos que están allí empiezan a escuchar de Cristo a tal extremo que dicen que hay multitudes que empiezan a creer. Y óigame, no solamente eso, y se empiezan a bautizar por el mensaje que Felipe trae. Allí en ese pueblo de Samaria hay un mago llamado Simeón, y dice la Biblia que por años, con sus trucos de magia, había venido a llamar la atención de muchos en aquella ciudad. Ya lo conocían a él por sus trucos, por su magia. Y dice la Biblia que cuando viene Felipe, los paralíticos se levantaban, los que estaban endemoniados quedaban libres. La manifestación del Señor estaba con Felipe a donde iba, y había señales, prodigios, milagros aconteciendo en aquel lugar de Samaria. Ya la gente no va a ver a Simeón, la gente va a ver a Felipe. Sí, mira, cuando tú empiezas a hablar del Evangelio, de lo que Cristo hace, de lo que puede hacer, que Cristo salva, que Cristo sane, que Él viene otra vez. Allá aquellos adivinos, aquellos que den la mano, oye bien, no van a ir allá, van a venir a ti, porque hay algo que tú estás ofreciendo. Dice que Simeón mismo escuchó la palabra y se convirtió a Cristo. Por lo que Felipe andaba predicando. La Biblia nos enseña que hoy empieza a despertarse un avivamiento ahí en Samaria. Hay un fuego que está sucediendo ahí a tal extremo que allá en Jerusalén, donde están los apóstoles, llega la noticia de lo que está pasando con Felipe allá en Samaria, y dice la Biblia que viene Pedro y Juan de Jerusalén a Samaria, por hermanos, a que todos que están recibiendo a Cristo no solamente reciban a Cristo y se bauticen, sino que reciban al Espíritu Santo también. Y vienen Pedro y Juan y dice que vinieron y recibieron al Espíritu Santo aquellos que creyeron, y había un despertar, había un avivamiento, había una revolución que estaba sucediendo ahí en aquel lugar. Porque, hermano, cuando hay palabra del Señor y cuando el Espíritu Santo se viene a aliar, hay algo que empieza a revolucionar aquel lugar. Empezó aquel mover, aquel elevamiento, a tal extremo que dice la Biblia, así que había gran gozo en aquella ciudad. Había algo que había tomado control, que había invadido. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Yo quiero que notes aquí algo. Fue aquí en Samaria que Felipe vio la grandeza de su llamado. Fue aquí en Samaria donde la gloria de Dios se manifestó en él y a través de él. Si en Jerusalén el ministerio que tenía era de atender a las viudas dentro de la iglesia, y acá, oye, debido a toda aquella adversidad, al alboroto, a la adversidad, tuvo que salir por el conflicto. Pero si no hubiera sido por ese conflicto, él no llega a Samaria. Y si no hubiera sido por ese conflicto, nunca viene a ver, oye bien, el ministerio elevado que Dios tenía esperándole acá en Samaria. Viene Pedro y Juan, oran y reciben el Espíritu Santo. Yo quiero que tú entiendas aquí, Dios usó la persecución en Jerusalén para traer a Felipe a su lugar de bendición. Usó la persecución para traerlo a bendición. Si no fuera por la persecución, no viene a ver la bendición. Oíme lo que quiero decirte aquí. No corras de tu bendición corriendo de tu situación. Muchos no oyeron eso. No corras de tu bendición corriendo de tu situación.
Sí, porque aquí ya no estoy hablándote de Felipe, te estoy hablando a ti. Porque muchos de nosotros, al ver la situación que tenemos delante de nosotros, lo primero que hacemos es correr. Pero correrle a Cristo, darle la espalda a Cristo, porque no me contesta, porque no me responde de la manera que yo esperaba y cuando yo esperaba. Y lo que sucede es que en medio de lo que nosotros enfrentamos, lo que hacemos es, oye, quedarnos allí y mejor colgar la toalla. Para Felipe hubiera sido mejor y más fácil colgar la toalla y quedarse en casa. Pero él reconoció, fue guiado. En medio de la adversidad donde estaba, se dejó guiar a donde tenía que ir. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor, cosas suceden. Mira, no te quejes por lo que están diciendo de ti. Puede ser que Dios los esté usando para llevarte a tu Samaria. Para llevarte a tu Samaria, a tu nuevo lugar de bendición. No vengas a quejarte por la adversidad que hay ahí en Jerusalén, porque es gracias a esa adversidad, a esa confrontación, a eso que tú no esperabas, que vas a poder entonces irte de allí, no para huir, sino para poder ver un nuevo nivel de su gloria a favor tuyo en medio de aquello que tú estás enfrentando. Mira, no te pongas a pelear por las puertas que se cerraron. Porque eso fue lo que pasó con Felipe. Las puertas de predicar el evangelio del Señor en Jerusalén se cerraron. Dios puede usar esas puertas que se cerraron para algo más grande. Ven a servirle en medio de la oposición, en medio de esas puertas cerradas, en medio de esa crisis. ¿Por qué? Porque es alguien más grande que tú que tiene que estar en control de ti. Mira, tenemos que mantenernos en fe. Tenemos, hermano, que nosotros venir a decirle: Señor, yo confío en ti. Él es el que tiene que estar en control. Mira, Señor, mi vida está en tus manos. Hay un avivamiento, un despertar, un mover del Señor ahí en Samaria. Y mira, ya cuando todo se está poniendo más bueno que nunca, y está ahí Felipe experimentando una grande bendición de parte de Dios, que de pronto viene Felipe, ¿sí? Pues mira, soy el ángel del Señor y te tengo noticias. Hay otras instrucciones. La Biblia nos enseña que viene un ángel del Señor a decirle a Felipe otras instrucciones. Le dice: mira, quiero que te vayas de ahí de donde estás a Samaria, quiero que te vayas al sur, al camino que va de Jerusalén a Gaza. No le dice para qué. ¿Sabe qué? Tan pronto recibe esas instrucciones de parte del ángel, dice la Biblia, entonces él se levantó y se fue. De ahí de donde estaba en Samaria, experimentando todo aquello bonito, todo el mundo ha visto la gloria manifestándose de Dios a través de él. Es el ministerio de Felipe. Ahora sí, aquí me quedo. No fue en Jerusalén, pero es aquí en Samaria, ahora sí. Y viene el ángel y le dice: quiero que te vayas al sur, al camino que va de Jerusalén a Gaza. Y dice, y se levantó y se fue. Se va al camino específico donde se le dio la instrucción. Dice la Biblia que mientras va él ahí por ese camino, no sabe para qué ni por qué, ya que está en el lugar donde tiene que estar. Ahora no fue el ángel, dice, y el Espíritu le da instrucción a Felipe y le dice: acércate a ese carro, a esa carroza, a ese carro. El ángel le dijo a dónde fuera, y ya que está en el lugar que tiene que estar, es el Espíritu el que toma control. Y el Espíritu es el que le da instrucción, le dice: acércate a ese carro. Siga eso. ¿Y qué le dijo? Dice la Biblia que allí estaba el eunuco. Gracias, hermano. El eunuco de la reina de Candace, de los eunucos, en esa carroza.
Y la Biblia dice, el Espíritu le dijo que se acercara. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y oíme, se sube Felipe y dice, y empezando desde esa escritura, porque le preguntan, ¿y de quién habla aquí? ¿De sí mismo o de alguien más? El autor aquí de Isaías, ¿está hablando de él mismo o de alguien más? Y dice, y comenzando desde esa escritura, empezó a predicarle. ¿Qué era lo que predicaba en Samaria? De Cristo Jesús. ¿Qué le empieza a predicar al eunuco? De Cristo Jesús. Comenzando desde esa escritura. Y mira, está predicándole, está la visita, hoy me viene de aquel Espíritu Santo que está instruyéndole. Yo quiero que notes tú algo. Felipe, hay algo en común. Se deja guiar por el Señor para ir a donde el Señor le dice y para hacer lo que el Señor le dice. Sí, mira, el eunuco había ido a Jerusalén, a la iglesia, y después del servicio va de regreso a casa. Y mientras va de regreso a casa, mira lo que el eunuco va haciendo. Lo que todos ustedes hacen cuando se van de la iglesia, leyendo la Biblia. ¿No es usted eso? Eso es lo que va haciendo el eunuco aquí. De regreso a casa, después de haber escuchado el sermón. Si ustedes ahorita se van a ir todos, menos los que vayan manejando, leyendo el capítulo 8 del libro de los Hechos mientras va de regreso a casa. Él iba leyendo el libro del profeta Isaías mientras regresaba a casa. Y como no entendía, fíjate, el Espíritu le trajo a Felipe de allá de donde estaba en Samaria. Yo quiero que notes dos cosas aquí. Una, la sensibilidad que el Señor tiene a aquellos que buscan de su palabra. Siempre va a venir a ponerles a alguien para que ministre su palabra. Número dos, siempre va a usar a aquellos que se dejan usar para dar a conocer su palabra. Y eso es lo que vemos que se está realizando aquí. Yo no sé cuál de esas dos categorías tú quepas, pero en cualquiera de esas dos Dios te quiere usar. Y después de que le predica de Cristo, dice que va ahí y observa que hay agua. Y el eunuco le dice a Felipe, no Felipe, al eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice, bueno, si crees, bien lo puedes hacer. Y óigame, dice, no nos esperemos más. Yo creo en ese Cristo Jesús del que tú me acabas de predicar aquí ahorita. Yo lo declaro a Él como mi Señor y Salvador. Y le abro la puerta de mi corazón que entre aquí en mi vida. Yo creo en ese Cristo que tú traes. Yo lo quiero también de mí. Hay algo, hermano, que cuando tú vienes a dejarte guiar por Él, cada cosa que el Señor te guía a hacer va a venir a ser de influencia no solo para bendición tuya, sino para aquellos alrededor tuyo también. Y aquí este hombre ha experimentado algo, la palabra del Señor realizándose, haciéndose viva. Aquel Espíritu Santo que está instruyendo. Hoy me viene a Felipe, es el Espíritu Santo que está viniendo a tocar a este eunuco. Y dice que descendieron al agua y fue bautizado. Ahí en ese mismo momento, después de entregar su vida a Cristo, Felipe lo bautiza. ¿Qué era lo que había estado haciendo allá en Samaria? Predicando y bautizando. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Predicando y bautizando. Por una razón bien simple, porque se está dejando guiar por el Señor. Ahora, la Biblia dice, está ahí el cuadro. Y si todavía tienes tu Biblia contigo, todavía no tienes aquí. Esa fue la introducción, ahora sí quiero llegar a lo que leímos. Oye, bien, fue todo eso para entender entonces lo que leímos. Porque lo que leímos en el capítulo 8, verso 39, dice, cuando subieron del agua, si ya después de que Felipe bautizó al eunuco, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo?
arrebátame el micrófono. Oiga lo que es eso, quitar. Felipe estaba con el eunuco, pero el Espíritu Santo vino y le arrebató al eunuco a Felipe. Mira, ya te lo presté un rato, ahora déjamelo para atrás para mí, es mío. El Espíritu Santo, y aquí yo quiero que tú entiendas, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Ya no es solamente el Espíritu Santo dándole instrucción a Felipe. Quiero que todos entiendan aquí conmigo, porque aquí está la esencia a donde quiero llegar el día de hoy contigo. Ya no solamente es el Espíritu Santo dándole instrucción a Felipe, ya ahora es el Espíritu Santo tomando control de Felipe. Arrebató. Mire, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Y ahí nos dice, y el eunuco no lo vio más. Pero oye, no se quedó triste. Ay, ya no voy a volver a ver. ¿Por qué? Dice, y siguió gozoso su camino. El eunuco se fue gozoso. ¿Por qué? Porque no fue Felipe. Fue lo que Felipe me trajo, lo que Felipe me dio, lo que dejó conmigo. Felipe siguió gozoso su camino. Le arrebató a Felipe. Bueno, y luego dice aquí, pero Felipe se encontró en Azoto. Can you put the map for me, Brandon? Pero Felipe se encontró, ¿dónde dice? ¿Dónde dijimos que estaba cuando vino el ángel a decir? Estaba en Samaria. Y vino el ángel y le dijo que fuera. So mire, I don't know if you can expand that a little bit. Can you expand that a little bit or not really? No? Okay, so yo quiero que usted vea dónde está Samaria. Ve ahí donde está Brandon apuntando, ahí está Samaria, ¿ve? Y yo quiero que vea la línea roja, porque mire, aquí está Jerusalén. Go down to Jerusalén, nomás ahí, just highlight it. Aquí está Jerusalén. Él había estado en Jerusalén y el Señor lo llevó a Samaria, y allá es donde está revolucionando todo. Y de Samaria viene el ángel y le dice, mira, quiero que te vayas al camino que va de Jerusalén a Gaza. Acá está Gaza. El camino que va de Jerusalén a Gaza, y allí en este camino que ve usted marcado es donde va predicándole al eunuco. En el camino que va de Jerusalén a Gaza, aquí va predicándole al eunuco. Y de pronto de ahí lo arrebata el Espíritu Santo, y mira dónde lo pone. No para atrás en Samaria, lo pone aquí en Azoto. El Espíritu Santo lo agarra de aquí, y mira, cuando se da cuenta ahí, está en Azoto. ¿Y qué hace? Predicar a Cristo. Porque eso es lo único que él sabe hacer. Y dice la Biblia, ahí que nosotros leímos, ¿se encontró dónde? Felipe se encontró en Azoto. ¿Está conmigo? Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba ¿qué? El evangelio, óigame, en todas las ciudades, hasta que llegó ¿a dónde? A ver, go down a little bit para que se vea Cesarea. Mire dónde está. Azoto está acá. Ya vio dónde está Azoto, ¿verdad? Ahí. Go down a little more para poder alcanzar a ver a Cesarea allá arriba. Mire, Cesarea está acá arriba. So, esta línea que puse aquí es para que vea hasta dónde llegó allá. A Cesarea. Y dice que por cada una de las ciudades, lo puso en Azoto, y cada una de las ciudades que pasaba predicaba el evangelio hasta llegar a Cesarea. So yo quiero que noten, ya put it the way it was originally, para que puedan ver, original. Así, ahí está. So yo quiero que vean toda la línea que ve roja aquí. Es el recorrido. Primero estaba en Jerusalén, lo manda a Samaria. De Samaria viene hacia el sur de Jerusalén y predica mientras va a llegar a Gaza. Después de Gaza llega a Azoto, y de Azoto se va predicando por cada una de las ciudades hasta llegar a Cesarea. ¿Qué quiero decirte con todo eso? Hay una dirección que está Felipe recibiendo, y ya lo que está haciendo es dejándose guiar por el Señor. Y yo quiero que tú notes una cosa.
Si no hubiera sido por el conflicto, por la persecución de Jerusalén, todas las ciudades alrededor de Jerusalén no hubieran escuchado de ese evangelio que Felipe vino a predicar. Eso fue la persecución allí en su pueblo, que lo sacó de su pueblo. Y mira el impacto entonces que él tuvo, por una razón: porque se dejó guiar por el Señor. Yo quiero que tú entiendas cómo termina esta historia. Comienza con una persecución, termina con una bendición. Porque la razón, el llamado era ir por Jerusalén, por todo el mundo, a predicar el evangelio. Los apóstoles estaban en Jerusalén. Felipe vino a expandir el evangelio, óigame, al norte de Jerusalén, al sur de Jerusalén y en todo en el oeste de Jerusalén. Aquel hombre del que nunca tú casi escuchas hablar, porque se dejó guiar por el Señor. Bueno, ¿y todo eso qué tiene que ver conmigo? Cada uno de nosotros enfrentamos por ahí situaciones similares a las de Felipe. Un confrontamiento, una dificultad, una circunstancia, y tenemos las mismas opciones que Felipe. O me quedo ahí y dejo que aquello, óigame bien, me hunda, me ahogue, le doy la espalda al Señor y me quedo atorado. O dos, de este conflicto algo bueno el Señor tiene y yo me voy a dejar guiar por Él. Me voy a dejar guiar por Él. Deja que el Señor te guíe, hermano, porque mira, a muchos de nosotros el Señor nos quiere llevar a Samaria, a ese lugar de bendición, sacarnos de donde estamos para llevar a donde Él quiere que estemos, a ese estado de bendición. El impacto que Él tuvo. Termino con esto. En los 1800, esos siglos pasados de 1800, en Alabama, la cosa principal que se plantaba en Alabama era el algodón. Y la mayoría de los rancheros allí en Alabama se mantenían y estaban con el 100% enfocados en la producción del algodón. Pero de pronto vino una plaga que de una u otra manera se transportó de Sudamérica allí al estado de Alabama. Y debido a esa plaga vino a terminar con la producción del algodón en Alabama. Todos vinieron a bancarrota y todos vinieron a decir: aquí se terminó. Todos los años de historia que teníamos de producción de algodón vino a terminar aquí con esta plaga que tomó control. Un ranchero vino y en vez de tomar la actitud de derrota y que allí se había terminado todo, dijo: bueno, la plaga le llegó al algodón, yo vengo a plantar otra cosa. Y se pone a plantar cacahuates. Y en 3 meses hizo el doble de dinero que lo que hubiera ganado con el algodón, con las ganancias que hizo de los cacahuates. ¿Qué quiero decirte con eso? Que no podemos nosotros quedarnos atorados con lo que el diablo avienta. El diablo y la vida siempre nos dan a aventar cosas ahí que la intención es de que tropecemos, de que caigamos y de que nos quedemos ahí. Yo estoy en esta tarde para venir a decirte: levántate como aquel Felipe, y de la controversia, del conflicto, de la persecución, levántate de eso y déjate guiar por el Señor, porque eso Dios sabe cómo venir a usarlo para traer bendición a tu vida.